División en subredes IP. Las redes de capa 2, a veces llamadas LAN o redes de área local, habitan en una subred IP. Estas unidas por varios switches. Los switches solo se preocupan por las direcciones MAC. Una LAN se considera un solo dominio broadcast. Un dominio broadcast es ese elemento de una red donde se puede recibir un mensaje broadcast. Los enrutadores segmentan, no reenviarán el tráfico, dominios broadcast. Una WAN, que es una red de área extensa, consiste en varias subredes IP. Por lo tanto, una WAN consiste en múltiples dominios broadcast. Para que un datagrama salga de una red de área local y por extensión de una red de área local virtual, necesita estar encapsulado en IP. Debido a la encapsulación de la trama, el paquete IP se destruye y se reconstruye a través del enrutador. Los enrutadores solo se preocupan por las direcciones IP. Los enrutadores sueltan todos los mensajes broadcast. Las redes IP y por lo tanto los enrutadores nos permiten comunicarnos entre redes LAN. Por eso existen las subredes IP. En IPv4 tenemos dos conceptos paralelos en ejecución. Todos han oído hablar de direcciones IP. Tenemos una dirección IP para un host, que es una computadora, un dispositivo Dante o cualquier otra cosa, y luego tenemos una dirección de red. Hay dos tipos de dirección IP. Dirección host, que es la dirección IP que tiene un dispositivo, y la dirección de red, que es la dirección IP que describe un grupo de hosts o máquinas. El tamaño de la subred IP está definido por la máscara de subred. La máscara de subred es un número de 4 octetos que se suministra a través de DHCP, que es el protocolo de configuración dinámica de host, o una parte esencial de la configuración de IP estática. Permite a los dispositivos saber qué direcciones son locales de la misma subred o remotas. Las direcciones IP locales hacen que el dispositivo emita un ARP o ARP. Las direcciones IP remotas se reenvían a la dirección MAC de la puerta de enlace predeterminada, si es que está definida. Si no hay una puerta de enlace predeterminada definida, el mensaje simplemente se soltará. Así que hay 32 bits que conforman una dirección IP, V4. Una máscara de subred le dice a un dispositivo qué parte de la dirección IP debe preocuparse como local. Se llama máscara debido a su construcción binaria. No es un mensaje de red, sino una convención celebrada entre dispositivos interesados en una subred en particular. Una máscara de subred IP se construye con 4 octetos para coincidir con una dirección IPv4. Por ejemplo, yo envío una dirección IP de destino 192.168.1.10 y mi máscara de subred es 255.255.255.0. Mi dirección IP es 192.168.1.12. Mi dispositivo está interesado en hacer coincidir 192.168.1. Esta es una buena coincidencia, así que es local. Se envió a 192.168.2.1. El octeto 2 no coincide y sé enviarlo a la puerta de enlace. Los valores de máscara válidos son 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128, 0. ¿Por qué? En binario, 255 es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 254 es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. 252 es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Y así, la cortina de un segundo le dice al dispositivo que coincida con cualquier valor binario que esté enmascarado por 1. Y si la coincidencia es buena, la dirección es local. Reenvío a la puerta de enlace. Es problema de otra persona. Miramos un octeto a la vez para crear una notación decimal. La notación CIDR diagonal n es el número de bits en la máscara de subred entera de 32 bits. Esta tabla asume que solo estamos viendo el último octeto. Hablemos un poco más sobre la conversión de números binarios. Los valores de máscara válidos son 255, 254, 252, 248, 240, 224, 192, 128, 0. ¿Por qué? Una sola VLAN es un único dominio broadcast. Una subred IP es también un dominio broadcast.
Por lo tanto, las VLAN se pueden describir a un enrutador como una subred IP. Advertencia: el direccionamiento IP estático de dos subredes IP en la misma VLAN no es aconsejable. Cuando se crea un paquete broadcast IP en una VLAN, aún se asigna la dirección MAC broadcast. En la capa 2, un dispositivo no puede distinguir una trama broadcast de otra subred IP. Por lo tanto, una IP broadcast en una subred IP diferente en la misma VLAN seguirá llegando a los dispositivos en la otra subred IP. Esto es un riesgo potencial para la seguridad. Consejo: haga de cada VLAN su propia subred IP. Bueno, entonces, ¿por qué preocuparnos por tener subredes de diferentes tamaños? Porque tenemos un número limitado de direcciones y tenemos que usarlas de manera eficiente. Y luego podría tener una subred Wi-Fi aquí. Tengo Wi-Fi para invitados. Puedo usar 1/25 que me daría 126 direcciones IP que podría dar a las personas que solo quieren usar dicha Wi-Fi. Así que puedo usar 6 hosts utilizando subred de 29 bits. En este enlace, aquí básicamente conecto este dispositivo a este dispositivo. Dos enrutadores conectados entre sí y solo hay dos nodos que participan en él. Sigue siendo una red, aunque solo tiene dos dispositivos. Puedo usar 1/30 que me da dos hosts, dos direcciones IP, una para cada extremo del enlace. Entonces, el truco aquí es que si voy a construir una red a gran escala, primero debería comenzar utilizando la red más grande y luego trabajar hacia abajo. El motivo por el que esto es importante es cuando entro a la infraestructura IT de otra persona y empiezo a demandar conectarme a las VLAN, o si quiero usar una subred IP diferente. Es el tipo de cosa que hacen que los administradores de IT se vuelvan absolutamente locos, debido a que van a tener una hoja de cálculo gigante como esta, en la que han organizado cuidadosamente cada subred para que tengan un buen tamaño y sea un tamaño apropiado para la ubicación. Tienen todas sus direcciones IP en una larga fila, por lo que están utilizándola de manera eficiente. Luego, alguien aparece y dice: quiero hacerlo de manera diferente. ¿Qué es lo primero que provoca inmediatamente este tipo de reacción visceral que no queremos que suceda? Bueno, hay una cosa simple. En muchas redes no necesariamente deseamos conectarnos a la Internet pública. Por lo tanto, podemos estar en nuestro propio conjunto de subredes IP con nuestros propios VLANs. Y mientras el enrutador no apunte a otras subredes, podemos usar el esquema que queramos. Esto es totalmente escalable. Por lo tanto, mientras alguien administre o alguien administrativamente nos haya apartado y dejado en nuestra pequeña parte, podemos participar. Solo cuando empezamos a querer unirnos a redes diferentes, no tenemos el control completo y tenemos que involucrarnos con un administrador. Entonces, en realidad, esa conversación acerca de qué es lo que realmente necesitamos de la gente de IT en términos de acceso a otras redes es la primera pregunta que se debe hacer. Por ejemplo, si podemos expresarles que queremos una conexión pública a Internet, en realidad solo necesitamos una dirección IP para conectarla a Internet pública. En realidad es bastante fácil de hacer. Hay que ir completamente armado, totalmente preparado.